¿Qué tal, amigos? Llegamos a la tercera parte de nuestro tutorial de cómo crear un juego de naves, y lo que vamos a hacer en esta oportunidad va a ser añadirle disparos a nuestra nave, ¿sí? Entonces, en principio, lo que me voy a agregar va a ser una clase del tipo, la voy a llamar disparo. Disparo. Bien. Esta clase, como va a ser parte también de nuestro juego, obviamente va a heredar de actor. Así ya tenemos la textura, el dibujado y la ubicación. Ahora, ¿qué características tiene un disparo? Bueno, la primera característica, que a diferencia de la nave, obviamente el disparo, su movimiento va a ser vertical, ¿sí? Y dependiendo de quién lo dispare, porque no solo más adelante veremos el agregar las naves enemigas que dispararán hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo de la pantalla donde se encuentra nuestra nave principal. Nuestra nave principal disparará disparos, valga la redundancia, con orientación hacia arriba. Entonces tenemos que ir incorporando cuál va a ser el factor de movimiento que va a tener nuestro disparo. Entonces, para eso lo primero que voy a definir es un dato miembro del tipo integer. Y lo vamos a llamar velocidad, ¿sí? Ahora vamos a crearle la operación. El get, el set. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser uno de los determinados elementos que va a tener nuestro disparo? ¿Sí? Va a ser que lo voy a tener que ir actualizando. O sea, en alguna fracción de tiempo se irá actualizando para ir desplazándose solo por la pantalla. Para entonces, yo lo que voy a estar definiendo, entonces va a ser un método de actualización en el cual vamos a indicar que la ubicación va a ser un nuevo rectángulo. Muy importante no olvidar importar los espacios de nombre. Ahí va. Ahora sí, new rectangle, ¿sí? En el cual la X se va a mantener. Vamos a respetar la ubicación anterior. Con respecto a la Y, va a ser igual, le vamos a sumar el factor de la velocidad. Bueno, y para el alto y ancho,
vamos a respetar los valores que ya teníamos, ¿sí? Entonces ya simplemente con esto vamos a tener el movimiento del disparo, se va a ir actualizando. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? Y podemos manejarlo a través del jugador. El jugador debería tener un método que se llame disparar. Ok, vamos a ir pasándole. No vamos a pasar absolutamente nada. Sí, vamos a crearle un delegado. Que lo vamos a llamar del disparo, en el cual le vamos a pasar ya un objeto instanciado disparo. Me estoy olvidando obviamente del tipo de dato de retorno. Ahí está, voy. Ahora, una vez que tengo el delegado, lo que me voy a crear va a ser un elemento del tipo del disparo, que va a ser un evento, y lo voy a llamar disparar. Ahí va. Ahora sí, había invertido el orden. Entonces voy a ejecutar disparar y voy a devolver un nuevo disparo. Pero antes de devolver un nuevo disparo lo tengo que crear. Entonces podría decir disparo de igual new disparo. Vamos a ponerle un nombre un poquito más significativo. Disparo. Ok, ahora, ¿desde dónde sale el disparo? Justamente la X del disparo, lo que vamos a crear, disparo punto ubicación va a ser igual a un nuevo rectángulo, y bueno, el eje Y del disparo justamente va a tener que ver con la longitud que vaya a tener el tiro, pero además tiene que salir obviamente del centro de la nave, del centro superior. Entonces vamos a decir que y en nuestro eje X va a ser a mi ubicación barra X punto X. Acuérdense que al ser un cuadrado estoy hablando de la coordenada más cercana a la izquierda, ¿sí? La coordenada izquierda. Entonces le voy a tener que sumar la mitad de mi tamaño, o sea del jugador, de la nave jugador, y por último
Todo esto para el punto X. Vamos a definirlo. De esta manera. Si vamos a decir que el disparo ocupe 10 que ocupe 5, tenga un ancho de 5 píxeles, entonces le resto 2,5. Entonces con esto ya lo que conseguiríamos es que el disparo se centre justo en el centro de la posición actual de nuestra nave. Con respecto al punto Y, vamos a decir que va a ser igual a la ubicación Y, ¿sí? Menos la longitud que va a tener nuestro disparo. Lo vamos a hacer un poco más largo, vamos a decir que 5. Vamos a hacerlo de 5 por 10. Cualquier cosa después se va regulando. Entonces dijimos, vamos a pasarle X, vamos a pasarle Y. Entonces dijimos que de ancho este era la mitad, o sea, tenemos 5 por, y este dijimos que era la otra mitad, 10, ¿sí? Entonces acá ya tenemos la ubicación de nuestro disparo, y acá ya directamente lo vamos pasando, ¿sí? Ok. En nuestra clase Game 1, bueno, cuando definimos el jugador, ahora tenemos que trabajar sobre el evento que puede llegar a disparar. Player punto disparar, y acá vamos a trabajar ya sobre el evento, ¿sí? Haciéndole más igual tab, ya automáticamente me escribe la implementación del evento sin que tenga que tipear mucho código. Bien, entonces dentro de acá vamos a capturar el nuevo disparo. Obviamente que una nave puede disparar, puede tener muchos tiros. Para ello lo que voy a construir entre varias cosas va a ser un listado, una lista de disparo, ¿sí? Y la voy a llamar mis disparos. Ya directamente la voy a instanciar porque no voy a tener que hacer otra cosa más que agregar o remover disparos, ¿no? Entonces yo ya cada vez que emito un disparo con el player, voy a decir que a mi lista de mis disparos le voy a agregar un disparo. Ahora, en el proceso de actualización, voy a decir, por ejemplo, voy a utilizar para disparar la barra espaciadora. Cada quien puede poner la tecla que más le guste. Entonces ahí es donde le voy a decir que llame a disparar, pero este disparar no es el evento, sino que ya es el método que disparan después el evento. Ok, entonces
detengo y listo. Ahora, dentro del proceso de dibujado, no solo voy a dibujar el player, sino que voy a recorrer mi lista de disparos. Por cada disparo en mi lista de mis disparos, ¿sí?, lo que voy a decir que dicho disparo se dibuje, y le paso el spray batch. Una cosa que muy importante que acabamos de olvidar es que en el proceso de actualización no solo tengo que tomar las teclas, sino que además, después de recorrer acá las teclas que haya presionado el usuario, voy a tener que trabajar sobre la actualización de los disparos. Es decir, por cada disparo en mis disparos, voy a actualizar voy a decir que se actualice, es decir, que se mueva. Un detalle, nos estamos olvidando dos detalles. Nunca le incorporamos el movimiento que va a tener el disparo. Disparo punto velocidad, es decir, si el disparo va a ir desde abajo hacia arriba, se va a tener que ir decrementando. Entonces va a ser igual, vamos a decir que va a ser igual a menos 10, ¿sí? Por último, tampoco le definimos cuál va a ser la textura de nuestro disparo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros en nuestro game trabajamos con el jugador, fíjense que ya lo aplicamos en el constructor, pero después este content no pertenece, ya no queda persistido dentro del jugador, sino que está dentro del game. Pero el que me construye este objeto va a ser nuestro jugador. Entonces sería bastante interesante de crear una variable, un objeto mejor dicho, de tipo content manager. Lo vamos a guardar como content, y por constructor de copia vamos a guardarlo, mantenerlo persistido, porque obviamente lo vamos a seguir utilizando. Bien, ahora sí, cuando yo creo un disparo, vamos a cambiarle el constructor también. Vamos a hacerle un constructor público, disparo. Le vamos a pasar también un content manager. ¿Sí? Entonces vamos a decir que this.textura igual content .load. Vamos a levantar una textura 2D. Acá va a estar esperando un string. Vamos a pasarle directamente img barra this.fw. ¿Sí? Ok. Ahora dentro de mi jugador, ahora sí
cuando yo instancio el objeto, ya directamente le paso el objeto content que declaramos y lo persistimos lo copiamos, mejor dicho, en el momento de la construcción. Bueno, ejecutamos y obviamente este código así no está terminado, porque vamos a encontrar alguna serie de detalles que van a ser importantes a tener en cuenta. Ahí arranca, tenemos el movimiento. Cada vez que disparo, lo que voy a tener va a ser justamente un sinfín de disparos. Esto no debería ser de esta manera, por lo cual voy a tener que temporizar de alguna manera el lapso en el cual yo pueda ir disparando. Entonces vamos a detener la ejecución, vamos a seguir trabajando sobre la clase jugador y podríamos tener una variable de tipo DayTime que la voy a llamar por ejemplo último disparo. Tiempo último disparo. Y vamos a ponerlo que sea igual en el momento de la construcción. Vamos a decir tiempo último disparo igual daytime.now. ¿Sí? Ok, fantástico. Es decir, que lo que debería hacer ahora, en el momento que yo llame a disparar, voy a crear una variable de tipo timespan, ¿sí? En el cual, si yo resto dos fechas, si digo que si resto la fecha y hora de ahora menos la fecha del último disparo, me va a dar un timespan. Entonces podría decir que si tm punto y por ejemplo total milliseconds, vamos a decir si es mayor a vamos a decir 1500, o sea, un segundo y medio. Cada un segundo y medio yo podría disparar. Por último, vamos a decir que el tiempo de último disparo sea igual now, ¿sí? O sea, modifico el tiempo del último disparo. Si yo ahora esto lo ejecuto, no tendría o no me tendría que permitir disparar en intervalos más cortos de un segundo y medio. Vamos a esperar un momentito que se ejecute. Y ahí tengo cada un segundo y medio. Bueno, como se verá, el disparo nos salió muy cortito, cosa para lo cual vamos a tener que agrandarlo un poco, porque básicamente no me gusta cómo va quedando. Vamos a decir que este valga 5
la y valga 10, o sea, vamos a ensancharlo 10 y 20, ¿sí? Bueno, cada 1,5 segundos es un tiempo bastante extenso. Vamos a dejarlo en 800 milisegundos. Bueno, esto por un lado. Ahora, cada vez que yo disparo, a mí se me van agregando dentro de mi juego los disparos en la lista. ¿Cuál es el tema? Que en algún momento los disparos los tengo que poder remover de la lista. Por una cuestión muy sencilla, porque la lista se llena. Y estaría desperdiciando recursos de una forma bastante innecesaria. Entonces, ¿cuándo deja de ser útil un disparo? Y bajo dos escenarios. El primero es que impacte contra un enemigo, que en este momento todavía no lo vamos a desarrollar. Y el segundo, cuando se escapa de pantalla. Cuando se va de los límites de la pantalla, quiere decir que no nos va a permitir, o sea, no nos va a servir más ese disparo. Entonces podríamos ir extendiendo un poquito las propiedades de nuestro disparo y podríamos definirle una propiedad que sea un límite. Como el límite va a ser solamente de i, realmente no me preocupa demasiado crear algo más complejo que un entero. Límite, acá le hacemos la operación get return límite, set límite igual vale. Ok. Ahora vamos a cambiar algunas cositas. Ya sabemos ya tenemos definido cuál va a ser el límite. Tenemos lo que queremos ahora, más allá del límite, es saber si lo sobrepasó. Entonces podríamos hacer una propiedad de solo lectura tipo booleana, y la vamos a llamar en pantalla. Vamos a crear también su dato miembro. Que de movida yo lo voy a setear en true. Acá hacemos la operación get return en pantalla. ¿Sí? Como dijimos que es de solo lectura, ya de movida va a ser, siempre se va a encontrar en pantalla. Acá en mi cláusula update, yo lo que voy a definir es lo siguiente. Voy a pasar un valor del tipo booleano que voy a definir si es ascendente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si es ascendente, voy a decir que si mi disparo va de abajo hacia arriba, por lo cual si esta ubicación vamos a decir, si esta ubicación
me da menor o igual a la longitud, obviamente, de mi disparo al alto por -1, quiere decir que el disparo acaba de salir totalmente de la pantalla, ¿sí? Entonces, si salió totalmente de la pantalla, vamos a decir que en pantalla es igual a falso. En el caso contrario, va a suceder algo muy parecido. Yo voy a definir decir si no es ascendente, o sea, quiere decir que nuestro disparo va a ser emitido en realidad por una nave enemiga, o sea, va a ir creciendo su eje X, y su punto Y más el ancho, más el alto, perdón, ¿sí? Perdón, este está de más. Si su punto Y es mayor al límite, entonces quiere decir que nuestra nave se ha ido de pantalla, pero hacia abajo. Pilot int limit. Bueno, evidentemente no me lo está permitiendo por... No. Por esto. Bien. Porque me olvidé el if. Ahí vamos. Cosas que pasan. Entonces, en este escenario también sería pantalla igual a falso, ¿sí? Podríamos obviamente agregar toda esta sentencia con un OR acá. Por una cuestión de prolijidad únicamente hice esta redundancia, utilice mayor cantidad de líneas de código, pero bueno, es a gusto de cada uno. Entonces ya tenemos si sobrepasan o no los límites. Ahora lo tenemos que, en el proceso de actualización, cuando yo actualice, fíjense que en mis disparos ya le voy a tener que actualizar facilitando un true, diciendo que esta es la lista de los disparos que yo emití. Ahora, una vez que ya emití los disparos, voy a ir liberando los disparos que no utilizo más. Entonces, y ahora me conviene mucho más usar una lista descendente
la cantidad de disparos -1, mientras que y sea mayor a 0 y menos. Porque si utilizo un ascendente, no me convendría utilizar un bucle for, porque si remuevo un disparo, ya no lo puedo utilizar, ya los índices me cambian. Entonces si utilizo una lista, un for descendente, va a ser mucho más sencillo. No me interesa que me cambien los límites de algo que ya recorrí. Entonces ya podría preguntar si mis disparos en el ítem I no está en pantalla, entonces podría decir que mis disparos.remove, voy a remover justamente mis disparos en el índice I. Bien, ejecutamos. Y si salió todo bien, debería remover todos y cada uno de mis disparos una vez que ya no se utilizan. Si esto lo queremos corroborar, vamos a ponerle un breakpoint dentro del remove, y cuando sale de pantalla, obviamente me lo va a querer remover. Bien, bueno, ya tenemos la nave que emite los disparos. En la próxima parte de nuestro tutorial vamos a trabajar ya con los enemigos